Saludos a todos, hoy vamos a platicar acerca de los delitos informáticos en Guatemala. Un delito informático es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores o computadoras, medios electrónicos y redes de Internet. También podemos mencionar que la criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, como el robo, como el chantaje, la falsificación, la extorsión y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio, con el desarrollo de la propagación y de Internet programación, perdón, y de Internet. Los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. La definición de un delito informático son aquellas conductas delictuales en las que se ataca bienes informáticos en sí mismo o como medio, no como medio, como hacer el daño en el software para la intromisión de un virus o accediendo sin autorización a una computadora o la piratería, que es una copia ilegal de software. El delito informático implica cualquier actividad ilegal que encuadra en figuras tradicionales ya conocidas como robo, hurto, fraude, falsificación, perjuicio, estafa o sabotaje, pero siempre que involucre la informática por medio para cometer la ilegalidad. Hay algunas características principales de cada uno de estos delitos. Son delitos difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos utilizando solo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar del hecho. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de los mismos. Los actores que están dentro de un delito informático, en el derecho penal, la ejecución de la conducta punible supone la existencia de dos sujetos, a saber, un sujeto activo y uno pasivo. El sujeto activo menciona quién es el sujeto activo en este tipo de delitos, es sencillo. Es aquella persona que ejecuta acciones ilícitas a través del mundo electrónico. Pero es más importante señalar las características del sujeto activo de estos delitos. Características del sujeto activo. El sujeto debe poseer conocimientos muy específicos sobre software y sobre hardware. Debe tener una gran imaginación. Está siempre atento a las oportunidades de delinquir. Por otro lado, el sujeto pasivo es aquella persona que recibe un perjuicio, ya sea este moral o económico, a través de una acción suscitada en el mundo electrónico. Se cree que el sujeto activo no tiene conocimientos profundos, ya que de poseerlos sería muy poco probable que fuera sujeto de perjuicios electrónicos, ya que tendría las herramientas necesarias para protegerse. Dentro del marco jurídico de los delitos informáticos en Guatemala, ¿verdad? El movimiento de la criminalidad informática o de los llamados delitos informáticos no han alcanzado todavía una importancia mayor, no porque no se haya cometido estos delitos, sino porque no se conoce muy bien el entorno de los mismos. La razón principal es que la informática ha invadido todas las áreas de la sociedad y por ende los avances tecnológicos son de tal magnitud que vienen a influir en todas las ramas del derecho, no solo es en el derecho penal. Las ramas del derecho donde influyen los delitos informáticos en el mercantil, debido a la proliferación de contratos mercantiles con la aparición del comercio electrónico. En el tributario, con la incorporación de paraísos fiscales que se podrían considerar virtuales. En el civil, con los continuos ataques a la propiedad intelectual, como la piratería. En el derecho constitucional, con los continuos ataques a uno de los derechos fundamentales, la intimidad de las personas, en las múltiples transmisiones transnacionales. El derecho procesal, ya que gran parte de las pruebas que aparecen, por ejemplo, por Internet, son distintas a las conocidas hasta ahora, por lo que se debe acoger a estas tecnologías el derecho procesal.
La clasificación de los delitos informáticos está regulado en el Código Penal guatemalteco. Es algo que tiene consecuencias, ¿verdad? Con la aprobación del decreto número 33-96 del Congreso de la República de Guatemala, que entró en vigencia el 3 de julio de 1996, se adicionaron al Código Penal lo relativo a los delitos informáticos. Los delitos informáticos se encuentran regulados dentro del título sexto de los delitos contra el patrimonio, con el objeto de proteger las creaciones de la propiedad intelectual, así como derechos humanos intrínsecos de las personas, como lo es la intimidad personal. En el capítulo 7 de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, de los cuales se hace mención al artículo 74 del inciso A al G. Artículo 274A. Destrucción de registros informáticos. Reformado por medio del artículo 12 del decreto número 31/2012, Ley contra la Corrupción, el cual establece será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 2.000 a 10.000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo inutilice, altere o dañe registros informáticos. La alteración de programas, que sería la literal B del artículo 274, el cual establece que la misma pena del artículo anterior, o sea, hasta 10 años, se aplicará al que altere, borre o de cualquier modo inutilizar las instrucciones o programas que utilizan las computadoras. La literal C de producción de instrucciones o programas de computación, el cual establece, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2.500 quetzales al que, sin autorización del autor, copiare o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación. Luego el artículo 274, en el literal D, dice registros prohibidos. Se impondrá sanción de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1.000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. En el literal E, la manipulación de la información, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3.000 quetzales al que utilizare registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. La literal F, que es el uso de la información, que fue reformado a través del artículo 13 del decreto 31/2012 de la Ley contra la Corrupción, siempre se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2.000 a 10.000 quetzales al que sin autorización utilice o obtenga para sí o para otro datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Y por último tenemos la literal G, que dice programa destructivo. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multas de 200 a 1.000 quetzales al que distribuyere o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación, o sea, los virus, ¿verdad? La situación a nivel nacional de los delitos informáticos, claro que los delitos informáticos ya se empiezan a ver actualmente, incluso desde años atrás, y caso de ellos es que en las noticias pues publicaron en el propio estado de Guatemala fue vulnerado en varias de sus webs, lo cual muestra que ya es necesario anticipar estos delitos creando una legislación que encuadre estas conductas ilícitas singulares. A nivel nacional no ha existido el interés por crear una política de combate a la criminalidad informática. Cabe mencionar que existe una iniciativa de ley número 4055 del año 2009 y en la misma se ajusta de mejor manera a la actualidad en materia de delitos informáticos, ya que se ajusta a las diferentes legislaciones internacionales y convenios en esta materia, que han incluido en sus normas legales figuras delictivas de diferentes índole.
La iniciativa hace una clasificación legal de 3 grupos de delitos contenidos de la siguiente forma. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, delitos informáticos relacionados con la propiedad de autenticidad y delitos relacionados con el contenido. Todo acto que se lleva a cabo tiene consecuencias, que era lo que les decía yo al principio, ¿verdad? Al igual que los ataques o delitos informáticos que pueden lograr que te arresten o te sentencian a muchos años de cárcel, ya sea por robar información o manipular dicha información inapropiadamente. Todo lugar, empresa, negocio o institución tienen un punto débil y los hackers la aprovechan esa debilidad para lograr infiltrarse, para conseguir lo que desean o necesitan, ya sea información, formularios o base de datos. Para eso se debe de tener un buen equipo de seguridad y seguir todas las reglas especificadas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Vale la pena mencionar que dentro del colegio o de las instalaciones educativas normalmente se incurre entre otro tipo de delitos como lo son el bullying, el ciberbullying, el phishing, el sexting, y todo este tipo de situaciones que tal vez no están normadas dentro de la ley, sin embargo, son unas prácticas lamentables que pueden causar accidentes o pueden incluso atentar contra la vida de las personas. Tengamos mucho cuidado con quienes chateamos, ¿verdad? Ustedes, el WhatsApp, el Facebook y todas estas situaciones a veces está llena de personas malintencionadas que buscan pues robarnos información o de alguna manera hacernos algún tipo de daño. Espero les haya servido esta clase y nos vemos en una próxima. Saludos a todos.